Ya está aquí nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, para un segmento esperado de la semana. Y hoy con el tema, ¿cómo construir emociones positivas? Buenos días, doctor. Doctor, buenos días, gusto de verla. Mira, Katherine, qué bien se ve. Está muy europea. Gracias, gracias. Me queda algo todavía. Me queda algo de Europa, ¿verdad? Ella se quedó por allá. Qué bueno, gusto de verlos. Doctor, Gracias, construir emociones positivas, eso está como poético. Parece poético y la poesía es buena para el espíritu. Fíjate que las artes fortalecen el espíritu. Hoy queremos hablar de este tema para decirle a los amigos que las emociones, los sentimientos, se pueden corresponder con actividades que le alegren la vida, que le suban las emociones, que lo conecten con los demás y sobre todo aprender que la mayoría de actividades que construyen emociones positivas dependen de las actitudes de uno y son gratuitas. El abrazo es gratuito. Reírse es gratuito, Nelson. Caminar, bailar, hablar con personas positivas, hacer deporte, gimnasio, leer, ir a tertulia, celebrar la vida. Todas esas cosas que estoy diciendo, que es gratuita, aumentan emociones positivas. Y cuando usted aumenta emociones positivas, su organismo responde fisiológicamente. Fíjense que cuando usted activa todas esas emociones, su organismo dispara más dopamina de su cerebro, que es lo que tiene que ver con el placer. Aumenta la oxitocina, aumenta las endorfinas, ¿verdad? Aumenta todo el sistema adrenal del cuerpo y por eso usted se ve más enrojecido, más chispeante, más alegre, más feliz. De manera que hay que estimular al pueblo dominicano a la salud mental, a hacer los deportes, a caminar, a participar, a reír, porque eso contribuye a esas emociones positivas que estamos hablando. ¿Por dónde empezar, doctor? Una persona que casi siempre las personas con una carga pesimista en su actitud no saben y a veces no identifican que están siendo pesimistas ante la vida. A veces sienten, no, yo no soy una persona tan negativa, pero otros advierten que sí lo es. Y entonces, ¿cómo empezar a modificar o a deconstruir una percepción negativa o una emoción negativa y dar ese paso? Porque pareciera fácil, pero no lo es. Sí, hay mucha gente que dice que quisiera y no puede. Hay mucha gente que no sabe identificar por dónde empezar, como tú dices. Pero resulta que cuando tú revisas, y es lo que quiero con los amigos televidentes, si usted quiere saber si usted está conectando o usted está funcionando, haga una revisión de actitudes, una revisión de su proyecto de vida. Y hágalo de forma integral. No solamente la gente lo hace siempre empezando un año en el peso, en dejar de fumar, en un hábito. Eso es lo que la gente se propone de meta, o empezar una maestría o estudiar o viajar. Pero en la revisión de actitudes de forma integral, usted se puede encontrar que hay muchas actividades que usted no las hace y que son las actividades que tienen que ver con impulsar su régimen de actitudes emocionales positivas. Y hay gente que dice, yo no hago muchas actividades porque no tengo dinero. Pero fíjate que la mayoría de actividades que fomentan las emociones positivas no implican gasto de dinero. Usted puede caminar en un parque, en un mirador, en una cancha, en un play de béisbol. Usted puede tener amigos para caminar y cuando camina, habla, conversa, estimula más el cerebro. El cerebro aumenta más los químicos de su cerebro, se activa, mejora la circulación periférica y central. Entonces, cuando usted comienza a tener esa vibración, esa conexión con los demás, evidentemente que usted mejora su estado de ánimo. El pesimista siempre tiene
un pensamiento y una actitud emocional negativa. Y es que siempre pone delante lo peor. Tiene lo que le llaman una angustia anticipatoria ante el fracaso. Va a hacer algo, pero puede ser que llueva, no voy a salir. El optimista coge su paraguas y sale. O se moja. O se moja, ¿verdad? El pesimista ya mejor se acuesta porque iba a llover. Entonces, son actitudes, son formas de pensar, son negatividades de anteponerse siempre a lo negativo y a lo peor. Bueno, doctor, déjame ir para la otra orilla. Usted habla muy bien de todos esos químicos que se activan, yo entiendo todo eso. Pero existen personas que viven en un escenario adverso totalmente y que su signo es la fatalidad. Tiene que salir a la calle a buscar la comida y sin tener seguro que la va a conseguir. Tiene que atender después de que vuelva al niño. Tiene que tener 2 trabajos si es que trabaja. O sea, no necesariamente que se sea pesimista. Yo acuñé ese término. Un ambiente adverso y que su signo es la fatalidad. ¿De dónde usted saca fuerza para irse a caminar? Con alegría. Y de positiva. dónde sale alegría. Me voy a la otra orilla, pero no en ánimo de cambiarle a usted el enfoque, pero realmente, por ejemplo, el joven excúseme que me extienda, del motor, que le quitaron el motor, que se hizo viral, y que John Péame. Después, con la ayuda que le dio John Péame, y la amiga que ganó el Premio Nacional de la Juventud, Catherine Motica. Motica, yo me di cuenta la existencia de vida. Oye, eso es una cosa terrible. Y cómo él salió a buscar, y el ambiente que él tiene, ahí no había espacio para la alegría, ni para caminar, para nada. Entonces, manéjeme ese escenario adverso, independientemente del pesimismo. Sí, y cuando el signo es la fatalidad. Sí, mira, los fracasos, hay mucha gente que tiene adversidades muy duras. Y uno lo sabe, que hay gente que tiene que salir todos los días o vivir momentos muy difíciles, muy difíciles. Y de hecho yo conozco mucha gente que ha tenido que enfrentar grandes adversidades para echar para adelante una familia, una madre soltera con niños chiquitos y encima de eso le da cáncer, no tiene recursos, Nelson. Es decir, conocemos de personas que han vivido en condiciones desfavorables, en adversidades prolongadas, y tú no sabes cómo salió. Pero hay gente que sale de esas adversidades. La gente que tiene fortaleza espiritual, en medio de la adversidad se crece. Hay gente que tiene adversidades y mucho dolor, y el dolor tiene 2 formas. El dolor, hay uno que duele y hay uno que enseña. Hay gente que aprende a través del dolor. Hay gente que madura después del dolor. Hay gente que en la adversidad encuentra luz. Y hay gente que la adversidad lo fortalece. Y de ahí es que viene el concepto de la resiliencia que tanto hemos hablado aquí. De gente que viene de condiciones desfavorables y sale adelante. Y de eso hay mucha historia en la República Dominicana, de tanta gente excluida, de la marginalidad, de la pobreza crítica, que usted dice, oye, cómo estudió, cómo llegó, cómo se fortaleció, vendiendo una esquina, haciendo cosas. La historia está llena de muchos actos heroicos, de gente que viene de la adversidad. Y esa gente que viene de la adversidad, quitando piedra, esas son la gente que madura, que crece, Nelson. Y esas personas que logran romper adversidades, ¿qué tienen en común? Tienen motivo, tienen esperanza. Y la esperanza es la pasión de lo posible, y lo posible se construye en el día a día. Ese muchacho con ese motor sintió un momento de frustración, claro, de ira, de cólera, de abuso, de atropello. Y pudo haber tomado una decisión equivocada dentro del momento de desesperación, pero no la tomó. Entonces, hay gente que sale así todos los días y hay gente que se la pone difícil al otro, que le crea condiciones para que no fluya. Sin embargo, hay gente que fluye pese a la adversidad. Y el mensaje es que esa actitud emocional es positiva, usted la puede construir, usted puede formar carretera, hacer atajos para llegar donde usted quiere,
a través de sus actitudes emocionales. Bueno, escúchame, Héctor, ahora que usted dice que hay gente que sale todos los días, un saludo a esa gente con Galeano, con Eduardo Galeano, Sí. que vive cada noche como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. O sea, yo lo entiendo a usted, doctor, pero ese muchacho del motor, bueno, no sigamos, porque el rol del pesimista lo estoy jugando yo y usted sabe que yo no soy pesimista para No, nada. jamás. Si está ahí es No, lo porque que no pasa eres es que, pesimista. lo que pasa, Nelson, es que tú estás ahí practicando la empatía. Sí. Y la verdad es que ver a ese muchacho en las condiciones en las que estaba y lo que definitivamente manifestaba, a cualquiera se le rompía el corazón. Y uno decía, oye, de verdad que hay momentos Pero ¿sabes qué, Nelson? Yo creo que a veces esa emoción, pues, y el doctor me ayudará a elaborar esto desde el punto de vista científico y por supuesto con sus conocimientos. A veces en una situación tan dramática, lo que usted dice, no tomar una acción violenta, sino eso, levantar las manos al cielo y decir, Dios mío, ayúdame. Eso quizás es una emoción más positiva o la posición más positiva que pudo haber tenido. Miren la imagen ahí. Es una expresión de impotencia. Es una expresión de impotencia. A veces la emoción positiva no es salir brincando y bailando. A veces solo respirar. Dentro de la ira, dentro de la rabia, dentro del enojo, dentro de la frustración, de la tristeza, del odio, del remordimiento, del resentimiento. Cuando usted no sabe qué hacer, es mejor hacer silencio, Respirar. tomar pausa, aprender a respirar, a clamar a Dios, calmarse para organizar un plan A, un plan B, un plan C, buscar una alternativa, pero nunca perder el control, nunca perder el focus. Cuando usted no sabe qué hacer, tranquilízase, haga silencio, haga una oración, plantearse algo más hacia Usted está adelante. viendo la imagen, ¿verdad? Sí, señor, yo la vi él perdió mucho. el control y perdió el foco. Sí, pero no tomó la violencia. Pero no fue violento. Porque si toma la violencia contra la gente le dispara. No, y pierde la... Fíjate que la razón. gente lo llevó al desborde. La gente lo llevó a una posición crítica. La gente no me dio. Y eso pasa cuando alguien te enmascara el poder. El poder, eso es lo que genera impotencia, frustración, rabia, enojo. La imposición. ¿Verdad? Lo humilló. Entonces, eso es lo que no se quiere, que alguien te muestre el poder de esa forma tan avasallante. Porque a veces cuando tú pierdes el miedo y todo lo pierdes, entonces pierde el control. Qué bueno que él mejor aclamó a Dios y pidió algo diferente. Mire, doctor, tenemos llamadas, tenemos la posibilidad de recibir llamadas, mejor dicho. Nuestros teléfonos están en pantalla. Todo el que quiera comunicarse con el doctor José Miguel Gómez, este es el momento de cómo construir esas emociones positivas. 809-683-8785, 809-683-8786, también 683-8795 y 683-8796. Llámenos para que el doctor lo oriente sobre este tema o cualquier otro que usted quiera participar. Bueno. Doctor, ¿cómo transmitirle eso a los hijos? Uno que tiene más de un hijo sabe que son, o sea, dos hijos que son criados en el mismo entorno, Sí. con las mismas condiciones, son muy diferentes, por ejemplo, en la forma en que asumen las cosas que ocurren. Por ejemplo, ¿cómo transmitirle ese mensaje? Explicándole, dándole el ejemplo. O sea, dándole el ejemplo quizá basta para que ellos vean cómo uno se maneja, cómo se conduce. Hay una ante llamada las también. adversidades. Hay una llamada. Sí, tenemos una llamada. Adelante, hola, ¿de dónde llama? Se cayó la llamada, doctor. ¿Puede responder la pregunta de esto? Sabe que el carácter, el temperamento es hereditario en el contexto familiar y el carácter es socializado, es aprendido. Por eso cada uno va respondiendo de forma diferente ante el mismo evento, ante la misma crianza. ¿Cómo se estimula a los niños? Y es una pregunta muy interesante, Marte, a esa estimulación de emociones positivas. Sobre todo trabajándole a la autoestima, sobre todo dándole la seguridad a través de la crianza, la familia, que es el primer espacio para el desarrollo sano. Ese es el papel de la familia. Seguridad, amor, entusiasmo, apoyo, vínculo, apego sano, emociones positivas a través de la autoestima y sobre todo de la validación, del reconocimiento. Cuando tú le dices, es diferente,
Si usted le dice a un niño todos los días, bruto, haragán, poquito, loco, no sabe nada, fíjate que le está asesinando la autoestima y él se va desarrollando inseguro, temeroso, con baja autoestima. Es diferente cuando alguien le dice, mi reina, mi campeón, inténtalo de nuevo, esa tarea te quedó mal, vuelve a hacerla. Yo creo en ti, esfuérzate más, te quiero. Fíjate que eso le da seguridad al niño. ¿Y eso de qué estamos hablando? De construcción emocional positiva. Tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿De dónde nos llama y su nombre, por favor? Adelante. Buenas. Hola. Buenas. Bueno, mi nombre es Marco Antigua, de aquí de la charla de golf. Adelante. Su pregunta. Doctor, yo pienso que el producto de eso, ese producto de autoestima, lo causa es el autoengaño, porque cuando uno es niño que empiezan a decirle que tú no puedes, que tú no sirves para nada, entonces se va creando ese autoengaño negativo y se va creando esa parte de autoestima baja. Y yo tengo la percepción que nuestra sociedad está basada en autoengaño, en meterle en la mente desde niño que tú no puedes hacer cosas. Entonces, para mí, hay que decirle a las personas que el autoengaño es real, que hay que trabajar con esa parte negativa que se le va metiendo en el cerebro desde los niños. Muchas gracias. Sí, tu participación es importante. La familia es el primer vínculo de contacto de espacio de desarrollo sano. Segundo, la escuela. Cuando un niño es estimulado y en estimulación temprana, por debajo de los 2 años, un niño es estimulado dentro de la casa, en la escuela, a edades más tempranas, el niño desarrolla más habilidades y destreza para la vida. Igualmente que el niño que participa en deporte. El deporte es lo que más crea la seguridad, la competitividad, el espíritu de lucha, la tolerancia a la frustración. En el deporte es que uno aprende a perder, a ganar, a jugar para un equipo, para un grupo, para un compañero. Entonces, esas habilidades que desarrolla el deporte, desarrolla un cerebro focalizado holístico, un cerebro socializante. Y entonces, a ese niño hay que estimularlo temprano. Por eso se está planteando mucho esas emociones positivas diferentes al niño que no lo estimulamos, que le damos una tablet para que se quede en una habitación tranquilo, aislado y que no tiene socialización. Es el niño que no tiene capacidad de lucha y de respuesta ante la frustración, ante las adversidades. Y eso que tú hablas de frustración, de autoengaño, es acatamiento social. El acatamiento social es cuando la sociedad te va creando las condiciones para que tú te quedes tranquilo, para que tú no respondas, para que tú no luches. Y por eso es importante entender estas cosas. Otra llamada recibimos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Sí, muy buenos días. Hola. Licenciado José Ramírez. Adelante, señor Pregunta. Ramírez. Estoy llamando para felicitar y decirle al doctor que lo admiro bastante. No me pierdo casi en ningún programa, en ningún canal que esté, porque es verdad que es un científico y una persona muy entusiasta. Yo trato siempre de aplicar todos los conocimientos que él dice en mi vida, siempre. Y tengo pocos problemas porque realmente es una sociedad problemática. Entonces, el que se maneja con los criterios que él tiene, uno trata siempre de sortear los problemas. Y de verdad que es un científico que yo lo admiro y que Dios le dé muchos años, muchas bendiciones. Muchas gracias. Qué linda llamada. Amén, muchas gracias. Muchas Usted gracias. ve eso que usted acaba de hacer, me refuerza. Estamos hablando de reforzadores, estamos hablando de energía positiva. Claro. Usted acaba de reforzarme, de reconocerme y de reconocer al canal y a los compañeros. Entonces, de eso se trata la vida, de que uno pueda irradiar al otro, estimular al otro, reconocer al otro, validarlo, estimularlo hacia energía y emociones positivas. Entonces, fíjense que es diferente cuando tú socializas con una persona tóxica. Una persona que tú le vienes a hablar de tus sueños y te los mata, Nelson. Sí. Tú vienes a hablar de que va a poner un negocio y te dice, no empieces, que eso no va a dar.
Cuando tú dices voy a hacer una maestría, no la hagas porque de eso hay mucho y no hay trabajo. Y tú quieres empezar y alguien te dice que no. Es diferente a cuando alguien individual te y en estimula. grupo. Uno en los periódicos, en posiciones de jerarquía, tiene posibilidades de mover gente. Correcto. A veces yo muevo una gente y nadie sabe por qué fue, pero yo sé que es que porque me iba a dañar el grupo, la mecánica del grupo. Eso sucede, la persona tóxica, pesimista y todo ese tipo de En cosas. los trabajos, en los amigos, en los vecinos, en las parejas, en la vida. Entonces, estamos hablando de emociones positivas. Construya, estimule a tener emociones positivas. Última llamada recibimos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Hola, buen día. Hola. Mi nombre es Anaika Fulgencio, estoy llamando desde San Pedro de Macorís y Qué quiero bueno. y quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. Mi mamá es maestra, yo tengo 22 años. Entonces, ella me cuenta historias de sus alumnos. Por ejemplo, hay alumnos que tienen mamá ausente presente, que a veces la ven porque ella trabajan lejos, entonces se quedan en casa por una abuela. La abuela ya, o sea, tiene fuerzas menores de las de antes. Entonces el niño no se siente como un poco, no se siente como con la atención suficiente. La abuela se preocupa por alimentarlo solamente, pero cuando va a la escuela me dice la mamá que como que a mí nadie me quiere, mi mamá se fue lejos, yo estoy aquí cuidando, me está cuidando una tía o una abuela, y yo veo que mis hermanos están con mi mamá allá lejos. O sea, yo soy el único que está aquí. Entonces, ¿cómo se podría mejorar la autoestima del niño en ese caso? Sí, mira qué bonita y qué importante tu pregunta que tú haces. Esa es desgraciadamente es la condición de muchas familias extendidas, rotas, aglutinadas, que por condición de pobreza o por tipo de trabajo o la movilidad social que tienen que desplazarse muchas madres y dejar los hijos al cuidado de un tercero, eso incide mucho. Sin embargo, siempre en esas dificultades, fíjate que ella la está cuidando la abuelita. Esa es su figura principal. Entonces, siempre hay una tía, una abuelita, una vecina. Alguien puede estimular al niño, reconocer al niño, validar al niño. Y en la escuela, la profesora, la orientadora, también puede crear espacio a esos niños de aceptación y validación social a través de formarles grupos positivos de identidad construida, de grupos para hacer tareas en grupo, para llamarlos, para visitarlos. También los espacios de deporte o los espacios de religiosidad, el espacio donde el niño tenga alguna actividad gregaria. Todo eso simboliza el desarrollo de esos niños. Siempre al niño que está solo o que dura mucho tiempo solo o que tiene refugio de soledad, es mejor decirle a esa abuelita, a esa tía, si hay una estancia infantil, si en la escuela hay algún grupo de cultura, poesía coreana, de deporte, en las iglesias que siempre hay grupos de jóvenes y de niños por la paz o para el progreso, de niños que trabajan todo el contexto del desarrollo infantil integral, al niño se le incorpora eso. Es de esa manera, como tú has dicho, es que se le trabaja la autoestima a esos niños. Gracias por tu llamada. Bueno, muy buen programa, doctor. Hay tarea pendiente. Uno de los televidentes hablaba del influjo de la sociedad, Sí. de cómo eso influye. Y ahí hay un gran tema. Cómo se construyen valores, cómo te bombardean, cómo te dicen dónde está la clave del éxito, cómo tú te superas, pero de manera negativa. Sí. De Correcto. manera negativa. Entonces se crean unos parámetros, unos valores que no son en realidad lo que te incentivan a ti. Pero aquí ¿verdad? se- La se volvió sociedad viral un tiene que video. trabajar los constructos sociales para estimular propuestas de país y de autoestima al dominicano para que entienda, pueda, que tiene espacio social de validación y de construcción. Eso le llaman las oportunidades. Este país tiene que seguir estimulando a crear oportunidades a los jóvenes
para que la gente se desarrolle. Sí, no, incentivar la movilidad social. Correcto. Tú puedes progresar, tú puedes llegar. Hay un ejemplo Pero que pone con bien. y que Sammy Sosa, no, pero Sammy Sosa no es un ejemplo de movilidad social, y que era limpiabota, ese era un atleta. Un atleta. No, y llegó pero donde llegó por la condición de atleta. de atleta. Aquí se hizo viral el video de un muchachito, el buen amigo William Ramos, que tiene una cuenta que se llama Siempre Viajero. William Ramos tiene un canal de YouTube y él se fue a un barrio, creo que fue acá en la capital, y le preguntó a un muchachito, ¿y qué es lo que tú quieres hacer cuando seas grande? Y el niño le dijo, yo quiero ser un delincuente. y claro, William Claro, el publicó el Le video y si no me impactó, equivoco le descompensó. tapó la carita para no vulnerar su dignidad, pero él lo hizo público definitivamente para que se viera eso, que es una realidad y que no debe sorprender a nadie. Yo lo he visto, yo lo he vivido cuando he sido reportera, muchachitos en las calles de los barrios que andan descalzos en medio de una balacera y que ya ni se inmutan ante el sonido de las balas, porque ese es su día a día. Y definitivamente terminan criándose con los tigres del barrio porque la mamá tiene que estar trabajando todo el día. Entonces, esos modelos que emulan el éxito mal habido también terminan creando una construcción social, que es lo que usted señala. De eso vamos a hablar en un próximo programa. Decía un televidente que lo admira a usted, que si eso es él mirándolo y nosotros tratándolo de cerca. No, nosotros tenemos esa ventaja. Y Este programa, gracias no, es a un ustedes. tema complejo. Lo Déjame apoyaron piropear a Catherine. Cuando le hacen esos cortes, está despampanante. Ay, qué bello, gracias. Y tenía a Susan Castaño temprano. ¿Cómo yo no voy a construir en este ambiente ¿Estás viendo? emociones positivas? Me excusa tu hermano, Gracias, que no le gracias. dio ninguna mención a usted. Pero es verdad, teniendo al doctor y amigo es una ventaja. Sin duda. ¿Cómo se construyen también emociones positivas, además de un piropo a Catherine? Gracias. Que usted tenga la posibilidad ahora de coger carretera e irse para una casa en Jarabacoa. Aprovechando. Aprovechando. Por ejemplo. Ok, a coger frío. Cualquier... Chao, chao, doctor. Gracias. Y quítese los tóxicos de al lado. ¿Entiende? Quíteselo de ahí. Nos vemos.